llamados hugonotes. Entonces le dice, a ver, padre, que esta gente sea calvinista no quiere decir que no tenga ética. Ellos pueden tener alguna diferencia dogmática con nosotros, pero también tienen ética y sentido del deber. Y por otra parte, si el católico cometió un delito, es justo que pague por su delito. Miren, creo que este es un texto que nos salva de todo partidismo, fanatismo. Es un texto realmente para leer muchas veces. Avanzamos. Practicing justice entails to honestly managing money. When money becomes a purpose of itself, one falls in arrogance and greed. The wrongful public administration, thefts on the streets and the roads. The rich are responsible before God of the money they own. The use of the same money and the service of the poor would be one of its kindest utilization. Blending justice with charity, one can improve the lives of the vulnerable. Miren, si uno se pone a pensar por qué la humanidad mata, y de hecho todos los días, mientras estamos dando esta clase, alguien está matando a otro en una parte del planeta, se mata por afectividad y se mata por dinero. La justicia, en cuanto por ejemplo, alguien tiene derecho a decirnos que no. Entonces, de alguna manera, nos libraría de estas respuestas que son, vieron que una mujer le diga no a un hombre y el hombre la mate, es una respuesta sobredimensionada. Es como que yo mato una cucaracha con un bazooka. Hay respuestas que están sobredimensionadas. Y el otro tema es el dinero. Que en esto San Vicente es interesante porque nos pone a los padres y a los hermanos en la misma ética que todos los bautizados. Es decir, el dinero es necesario, porque digo, esto mismo que estamos armando aquí sale dinero. Entonces, aquí no hay una visión maniquea del dinero. El dinero no es malo, pero hay que usarlo encauzado en la justicia. Entonces, algo tan simple como eso, la misma caridad también utiliza la movilización de dinero. Ahora, el peligro es cuando se convierte en un fin en sí mismo. Entonces está el delito puntual del hombre que roba, o el mega delito de, digamos, la asociación ilícita o los crímenes financieros de alto grado. Avanzamos. Taxes must be paid, avoiding any form of evasion. Interesting laws are unacceptable. Saint sees it as money lenders. One must not like one group at the expense of others. He is also opposed to robbery.
whoever does it has to give back to the legitimate owner of the property that has been stolen. The restitution is condition for absolution. Sorry. Not to abuse someone else. Bien, en eso la teología moral práctica de San Vicente es clara. No evadir impuestos. Por otra parte, bueno, era algo típico de la teología moral del siglo XVII. No aceptaban interés en el préstamo, utilizando la famosa expresión romana pecunia non parit, o sea, el dinero no engendra dinero. Hoy aceptamos el préstamo a interés, los bancos viven de eso. Lo que se sigue condenando es la usura, que la usura sería claro, un interés abusivo. Por otra parte, el robo, digo, algo tan... Fíjense que yo a veces comparando, no sé, esta parte de París, esta, porque no... con buena parte de Latinoamérica, donde el robo es algo que se ha como lamentablemente metido entre la gente. Ustedes ven que una persona saca dinero de un cajero y no mira a los costados, que de pronto deja el automóvil con la ventana baja, que de pronto, no sé, deja el celular y va a tomar un café y vuelve. En nuestros países, usted se movió 2 metros y desapareció el celular, la notebook, y aún las clases pobres son muy dadas al robo. Yo he trabajado todo mi seminario y los primeros 15 años de cura en zonas humildes y era increíble. No sé, uno dejaba, me acuerdo una vez, no sé, 10 minutos en la capilla con la puerta abierta y te robaban la escalera, los bancos. Me acuerdo la primera convivencia que hicimos con la gente del barrio en el seminario, con muchísimo esfuerzo, y me acuerdo que se fueron y nos robaron el perro. Había un cachorrito y lo robaron. ¿Sí? Oh. Si ibas en bicicleta y se te caía el pullover, bueno, te dabas cuenta de los 100 metros, volvías, ya no estaba. Eso, digo, ¿cómo cuesta revertir esa mentalidad? Porque los ricos los explotan, pero ellos se roban entre ellos de un modo terrible. Y ahí también tenemos que educar, Porque mientras sigan haciendo eso, van a seguir en la pobreza. Y en ese aspecto, miren, una vez hablaba con un sacerdote de África y con 3 de Italia, y que no lo querían a Francisco. Dice, no, porque Francisco dice en público muchas cosas malas de la iglesia. Y digo, me parece muy bien que la diga. Y cuando de pronto un obispo o un cardenal no haga las cosas bien, me parece muy bien que lo diga. Digo, ¿a usted qué le molesta? ¿Que esto pase o que esto se conozca? Porque todavía hay mucho clero que dice, bueno, el tema es que no se conozca. ¿Qué era lo que pasaba en la época de Juan Pablo II? El tema era que de esto no se sepa. Entonces dice, bueno, pero la gente lo quiere mucho a él y no tanto al clero. Y bueno, digo, que el clero se haga querer. Un obispo que gastó 56 millones de euros para hacer la casa episcopal, está bien que la gente no lo quiera.
lo que faltaba, que encima no tenga que andar justificando eso. Entonces en ese aspecto me parece muy bien que Francisco ponga ese acento. Yo en ese aspecto lo veo muy vicentino. ¿No les parece? Avanzamos. One is just by love is work. The fire lies by the work of his hands, and he is not a Lord to him. But the unfair by not taking the time to a job becomes a Lord to those around him. And he will start to beg for money was cheap. Equity means to treat the employees with kindness and respect, so that they are giving more than what the labor does. Justice implies working for peace. Even so, it maintains the theory of the just war. En eso San Vicente, con un tremendo sentido común, va a decir que otra manera de ser justo, repito, otra manera de ser justo es ser trabajador. Es decir, ya lo decía Tomás Moro en Utopía, ¿no? Donde todos trabajan, se trabaja poco. Justamente porque un 30% de la población no hace lo que tiene que hacer, el otro está agotado. Creo que todos hemos visto alguna vez a los Simpson, a Homero Simpson, que justamente es un hombre que no le gusta trabajar. Trabaja en una usina atómica y duerme en el trabajo. ¿Lo han visto alguna vez? No han visto nada. Sí, lo de Homero Simpson. A ver, levante la mano el que una vez en su vida vio a Homero Simpson. Ah, bueno, tres, cuatro, bueno. Sí, es conocido, sí. No digo si les gusta, digo si lo han visto. Claro. Digamos, psicológicamente es un desastre. Ante todo porque es un vago. Y fíjense que en nuestro pueblo, en esas cosas buenas de su sabiduría, cuando una chica se ponía de novio, la mamá, de las primeras cosas que le preguntaba cuál era: ¿trabaja? ¿Es trabajador? Bueno, mientras sea trabajador, y no se equivocaban, ¿eh? Decían, ¿es trabajador? Claro. y cierto, o sea, porque había un sentido común, que casarse con un vago era una maldición. ¿Viste? Como decía un hombre que no le gustaba trabajar, decía: ¿cuándo seremos dos para que vos trabajes y yo no? Bueno, y también el trabajo, digamos, la justicia implica el trabajo por la paz. La guerra es la violación sistemática de toda forma de justicia. Justice and the promotion of the poor. Saint Vincent stressed that one must be charitable and fair with the poor. One must be informed and warm but necessary, and one also must put one's heart in it. Knowledge that leads to action, truly the core of the gospel, and to show the authenticity
and motivation are based on the fact that the defense of the rights of the poor consists in being in God's good business. God's encounter exists in the service to the poor. Bien, creo que este consejo de San Vicente es que para trabajar por los pobres hay que estar formado e informado. Y de hecho, si uno lee sobre todo las cartas de San Vicente, cuando él toma la obra de los presos, de los niños abandonados, los desastres de la guerra, qué manejo que tiene la situación, de cómo se debe hacer, qué peligros evitar. Entonces, evidentemente que si tenemos una pastoral con una cara de la pobreza, debo conocer muy bien esa cara de la pobreza, aún trabajando en equipo. Y por otra parte, vieron cuando, especialmente la teología de la liberación fue muy clara en la opción por el pobre, que no fue la única, los sectores más conservadores decían: ¿por qué la iglesia se mete en política? Y la respuesta más vicentina es esto: mire, no es que yo me meto en algo ajeno a lo mío, porque el primero que habla de ser justo con los pobres, de luchar por la justicia, es la palabra de Dios. Entonces, digo, habría que arrancarle 500 páginas a la Biblia. Hay gente que parece que habría que arrancarle 500 páginas a la Biblia. Avanzamos. En la voz de... New cases that increases poverty, wherefore Saint Vincent, oh, I'm very sorry, I cannot read very well. Reason. No, bueno. New crisis that increases poverty, where for Saint Vincent is a reason to act. Through these situations, he feels the justice of God that compels the Catholics to work in favor of the poor. Living in a society dictates of the poor, he calls out for the unfairness against them. Charity and justice lend in order to rescue the people out of misery. Living the faith that charity creates justice in favor of the isolated. In more than one case, practicing charity replaces justice. One behaves that by helping others, one is practicing justice and not mercy. Esto es interesante porque, a ver, la monarquía en la época de San Vicente no iba para bien, iba para mal. Es decir, primero porque iba hacia la monarquía absoluta, anulando los poderes judiciales, ¿vieron? Iba anulando los parlamentos regionales, anulaba, por ejemplo, derechos que ya se habían ganado en Francia. Por ejemplo, el monarca podía detener sin decir el motivo de la detención. Y el monarca podía extender la incomunicación infinitamente. Porque vieron que las mayores vejaciones de la persona, del detenido,
se dan en el espacio que está incomunicado el preso. La incomunicación hoy suele ser breve y cuando el juez la dicta ¿por qué? Y la dicta porque si el juez duda de que el detenido pueda dar información que aborte un operativo o que alerte a sus cómplices, se dicta la incomunicación, pero que puede ser 24, 48 o 72 horas. En vez, Sambiente ve una monarquía que al contrario está como conculcando derechos. Justamente el saber dónde está el preso es un derecho que surge en Inglaterra, un poco después. Que eso se llama en derecho como. Está un poquito oxidado, me parece. El habeas corpus. Ese es el habeas corpus. Como una vez dijo un chico, profe, ese es el Corpus Christi, me dice. El habeas corpus, o sea, ¿dónde está el cuerpo? De alguna manera es lo que obliga a la justicia a decir, no, bueno, está aquí y por este motivo. Y además, el proceso que San Vicente comienza no es que él arregla el mundo, porque el proceso de Luis XIV termina lamentablemente en Luis XVI. Any writer who put out this not only for us but for the church. Sí, sí. Sí, a mí también, hasta te diría que me asusta. Una congregación que podría estar intelectualmente a la altura de los jesuitas, creo que en ese aspecto la congregación no ha sido demasiado buena con sus intelectuales. Históricamente no ha sido una congregación demasiado buena con sus intelectuales. Mandando que no escriban, mandando que den solamente clase. Digo, Puget lo quitaron de la cátedra. To be humble, maybe. To be humble. Claro. Humility. Sí, creo que había había en ese aspecto como un error de perspectiva, ¿no? Sí, sí. Porque además la humildad vicentina está vinculada a la opción por el pobre. Si la opción por el pobre en un momento dado implica la producción intelectual, tiene que darse. Y porque, seamos honestos, en los pocos espacios que la congregación tuvo un lugar intelectual muy bueno, como en Estados Unidos, Society are regularly mentioned on television when there is a discussion about how the government are planning to use money. And it's accepted very much, which is very good. sí, sí, eso es muy bueno. Y está bien que lo cuentes porque la congregación ha estado como con pequeñas murallas chinas, ¿sí? Lo que pasaba en el mundo anglosajón, el mundo hispanoparlante no lo conocía, y lo mismo en el mundo francófono. Entonces, de alguna manera también faltan esto. Pero sí, yo creo que coincido con la intuición, coincido. Y creo que, bueno, si esto nos entusiasma a todos, perfecto. Sí. Talking about writings or authors about things for the poor, our theology department in the Philippines is presenting theology of the margins. And we have the dean who is also accepted in the Concilio. He's one of the writers of the Concilio. But he has written a lot of books about these things. Yet, probably because he's just Filipino. If he could have been an American, he would
would have been accepted, his writings, his theology would have been accepted all over the world. But he is a Filipino, and he is writing in the Concilium, which some other side of the Catholic Church do not really accept. So that's the problem. Maybe Sí. because Lupin graduate. Yeah, Mira, that's one thing. claro, yo creo mire, yo cuando acepté este cargo dije, "Mire, yo acepto, pero yo digo lo que pienso, para no decir, digo, para callarme la boca, no acepto." Yo creo que a nivel de pensamiento, si uno ve la totalidad de la congregación, yo he tenido la suerte de ir a varios lugares. Me animo a decir que la congregación globalmente ha sido bastante conservadora. Y a partir del concilio, hacemos un poco de historia de la congregación, evidentemente que la congregación ha hecho una opción más crítica por el pobre, pero todavía me animo a decir que en muchos ámbitos intelectuales sigue siendo un poco conservadora. Yo estoy en el CIEF, el CIEF es como un grupo más bien de divulgación de lo vicentino, y el CIEF tendría que ser como un grupo de producción, de investigación, y tampoco se crean que es una cosa muy aperturista, pero por otra parte yo creo que lo bueno de hoy de la teología y la filosofía, que ya no es ni eurocéntrica, es decir, yo creo que es policéntrica. Ya no hay hoy no hay una meca de la teología. O sea, no es ni Roma, ni Washington, ni Tubinga, ni Friburgo. Creo que hoy se produce excelente teología africana, excelente teología asiática, excelente teología latinoamericana, y en muchos centros. Quizás me parece que la congregación tendría que tener como, a ver cómo le voy a decir, mayor conciencia de eso. Regarding the situation of the Irish area, including Britain, and the missionary places like Kenya, where the Irish priests of the Vincentians have gone, and where the Daughters of Charity have gone, there is a great work, has been great work done for justice and peace. For example, the Daughters of Charity from Ireland, and a few from Britain as well, the some from Eritrea and Ethiopia, and from Nigeria, working in Kenya, doing great work for the AIDS people, and have done marvellous pioneering work there, in fact. In Ireland, the Daughters of Charity, along with support from the Vincentians ourselves, do work for justice and peace. There's a group called Vincentian Movement, I think, for Justice, the title of it. There's Daughters of Charity leading it, the Vincentians are involved in supporting it, and there's a community in Ireland called the Holy Faith Congregation, which was founded by a Vincentian, an Irish woman in the 19th century. They are involved in it as well. So there is a great, I say, really good involvement with social justice. Our priests up to recently were working with the travelling people around the country in Ireland and still do some work with them. Our provincial himself is a great man working for justice and peace, actively on the ground out there working. I don't know how he gets time for going to his office to do his work for us as leader, as provincial, but he does that because he's a brilliant man. And regarding the writing, well, articles have been produced and different studies have been made. The matter about original writing is something that maybe we haven't had a tradition of it in our own country, though great books and works have been written by our community and by our authors. But there's more ground, I say, to be made up there. No, eso está muy bien. Y uno valora en cada país lo que se está haciendo a favor de la justicia, y eso siempre nos llena de alegría. Y también, como decía la otra vez, hablando con la actual madre general, que
trabajar entre provincias y trabajar con instituciones estatales. Por ejemplo, muchas hermanas, además del SIDA, que es un gran flagelo, y el terrorismo armado, está la trata de blancas. Evidentemente que si una hermana denuncia esto, como hay, digamos, complicidad policial y judicial, si una hermana denuncia esto, la matan. Pero si una hermana que está metida en el barrio y ve esto, informa a Naciones Unidas, y Naciones Unidas informa al FBI, se puede, si uno tiene como que aprender a trabajar más trianguladamente quizás. Ahora, algo de lo que me preguntaban también lo responde la diapositiva siguiente, si alguien la quiere leer. Sorry. Sí. This is not an answer, but it's just saying something else that happens by the groups during the holidays, summer holidays. Groups from the school where I am resident, they go and work in different parts of Africa regularly, which is educating them to see how other people live, and it's really changing their attitudes when they will be people in power. Sí, sí, sí. Esos viajes son muy formativos, y no los dejen. Yo creo que eso hay que continuarlo. Avanzamos. ¿Quién es el lector? Okay. The choice of justice carries our saint to act on politics. To solve the situation of the poor, private actions are not enough. The fight against poverty implies the necessity to modify government policies. Bien. San Vicente actuó también en lo que llamaríamos política en sentido estricto, no solamente amplio. Y, digamos, no tuvo una época fácil, porque vienen, a la gente dice, uy, ojalá la iglesia tuviera más poder político. Y la verdad que no. Porque Francia, con 2 cardenales, o sea, una alta autoridad religiosa, que al mismo tiempo fueron primeros ministros, o sea, jefes de gabinete, tuvieron sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero yo creo que el juicio histórico de los dos, de Richelieu y de Mazarino, y el juicio es más bien negativo. Digo, me puede doler decirlo, pero el juicio es más bien negativo. Y de alguna manera la reina regente, Ana de Austria, más allá de algunos aciertos, digamos, y más allá de algunas ayudas puntuales al pobre, en su política general no los ayudaba. ¿Vieron? Es como la fábrica Ford que da $20.000 por año para comedores. Está bien, para comedores infantiles. Pero después termina pagando sueldos muy bajos a sus obreros. Como el dicho de los años 60. Mi esposo produce a los pobres y yo le doy caridad. Claro, decirlo ante el micrófono, sí. Que había un dicho en los años 60 que decía, mi esposo produce a los pobres y yo le doy caridad. Claro. Entonces, esa dinámica es la que habría que cortar. Claro, pero eso requiere una mirada amplia, porque si yo tengo un comedor infantil y no sé cómo mantenerlo, a mí me alegra que me den $20.000 y no miro más allá de mi obra. Yo siempre digo, miren, si los empresarios pagaran bien,
y los estados permitieran trabajo abundante, bueno, no habría comedores infantiles. Y eso es mejor que lo otro. Digo, a ver, yo toda mi vida comí en mi casa, porque tenía un papá que tenía 2 trabajos y éramos 6 hermanos, y la verdad que es mucho más normal que un chico coma en una familia que tiene trabajo y no en un comedor infantil. Y bueno, está bien, es algo paliativo, pero no es la solución. Bien, otro lector. Justice and charity. Join these moral virtue with the Christian one. Saint Vincent tries to match the principles of charity with the ones of justice. The ideal of coexistence is to know how to melt them. The pure charity is not when the duties of justice are diminished, but when it delves into a good relationship between mankind, inviting them to gratuitousness and forgiveness. Vieron que el tema de cómo coincidir justicia y caridad es un tema complicado. Yo creo que San Vicente dio una solución que se acerca mucho al Dives y Misericordia de Juan Pablo II y todavía más se acerca mucho a la bula del Papa Francisco sobre la misericordia, como que de alguna manera justicia y caridad tienen un puente que es la misericordia. Aquí lo vemos al Papa tomando una bebida muy rara para muchos de ustedes, pero posiblemente para Víctor, claro, y para mí no es tan raro. ¿Tú has tomado mate? Bueno, yo también. Es una bebida muy rara, donde se pone un líquido aquí y se bebe de aquí. Se bebe de aquí. Sí, yo de hecho tengo más, ahora no tengo yerba mate, me da un poco de presa porque lo venden en la otra ribera del río, pero sí para trabajar es muy bueno. Pero di también otra cosa del mate, ¿eh? El mate se comparte. Sí. Eso a alguna gente le parece tan raro. O sea, yo estoy tomando mate y se lo paso al grupo y él toma mate, sí. Y no hay ese prejuicio de que me voy a transmitir. No. Invita a dialogar. Bueno, es curioso eso. en el sur de Brasil también lo toman. Sí. Cimarrón. ¿Sabes que estando en España, claro, cuando ven el mate, la gente piensa en alguna bebida, vieron, de los árabes entonces una hija de la caridad pensó que en vez de agua era anís. No sé por qué pensó que era anís. Entonces me dice, ¿y usted, padre, toma? Sí, todos los días. ¿Y cuánto toma? Y 1,5 litros, 2 por día. Y me miraba y decía, ¿y estás tan sobrio? No, digo, pero es agua caliente, ¿no lo es? Caipirinha. Claro. No es Caipirinha. Avanzamos. Andrés, en algún momento Sí. Juan Pablo II dijo esta frase: el nuevo nombre de la caridad es la justicia. No me acuerdo en qué contexto lo dijo, Mira, o lo escribió en alguna de sus cartas, pero no se le hizo mucho caso. no. Desgraciadamente. No me acuerdo en qué momento lo dijo, pero lo dijo fuertemente. A mí me da la impresión que está hacia el final del 80º Annus eso. Está al final del 80º Annus. Y pasa que, digo, esto claro, implicaría ver la evangelización asiática, africana y latinoamericana, porque
en Latinoamérica, el cristianismo fue muy devocional, pero no trabajó tanto la moral social. En parte porque no podía. O sea, un conquistador no tenía cara para... Entonces, son pueblos muy devocionales, pero sigue habiendo bastante brecha a nivel de moral social. No sé en África y en Asia. Creo que la teología europea, a ver, yo creo que sin duda, más allá de muchas cosas buenas, ha habido un antes y un después con la teología política de Joan Bautista Metz. Eso fue como la teología europea que se puso profética después del concilio. Y un tema interesante ver esa génesis, ¿no? Sí. Avanzamos. The Vincentian Charity work is socially clever and creative. The socialization of charity is the expression of the responsibility of mankind when faced with misery. Some thought that attending to prisoners was to encourage vice. St. Vincent says that serving them with cordiality is the best way for them to be fair, like Jesus with Zacchaeus. First reference, 19:1-10. That's Luke. Miren, creo que uno de los carismas nuestros, que lamentablemente lo hemos olvidado, yo siempre lo recuerdo con gloria. Creo que el día que me muera será una de las cosas que yo 3 años fui capellán de cárcel, pero en general el clero es reacio de ir, y la congregación, este carisma, si bien hay varios que han trabajado, se ha perdido bastante. El padre Macallan ha trabajado mucho en las prisiones, antes de superior general y después. Y evidentemente que yo creo que la cárcel hoy es 100 veces más difícil que la cárcel en la época de San Vicente. Pero el trabajo por la justicia, a ver, fíjense esto, el objetivo de la cárcel es no solo detener a un criminal, sino que el criminal cambie de conducta. Debiera rehabilitarse. Claro, es decir, el proceso penal concluye cuando el preso se convence de un cambio de actitud. Pero si uno mira en el mundo entero, no solamente en el tercer mundo, la reincidencia es inmensa. La reincidencia es inmensa. Claro. Claro. En algunos países más que en otras. Pero lean un autor del primer mundo, Michel Foucault. Además Michel Foucault, salvo su libro de lógica que es árido, las obras de Foucault él escribe de un modo muy periodístico. Lean Vigilar y Castigar, que es su investigación sobre la cárcel. Sobre todo lean si quieren los últimos capítulos, donde su teoría es que hay un interés muy grande de la legalidad de mantener el delito. Porque él dice, si el delito se acaba, se recorta el presupuesto policial, los seguros se achican o desaparecen, el poder judicial tiene menos poder. Sí, miren,
Entonces, evidentemente que mucha gente vive del delito. Mucha gente vive del delito. Entonces, pero ojo, no habla de un dictador latinoamericano o africano o asiático, habla de Europa. Entonces dice, por eso que esta mirada crítica de lo institucional que tiene Foucault, a ver, quizás sea un poco exagerada, pero hay un fundamento válido. Él dice, bueno, la reincidencia, digamos, permite el sostenimiento del poder penal legislativo en sentido amplio. Tribunales, abogados. Claro. Mundo policial, de seguridad. Es como, yo no puedo pensar a Batman sin criminales. Claro, si en Ciudad Gótica la gente se porta bien, cuelga la capa Batman. Se dedica a darle de comer a la paloma en la plaza. Vamos ahora al tema, que el tiempo es corto, pero bueno, que sea algunos vicios que se oponen a la justicia. Nos quedará, bueno, ustedes lo verán por su cuenta, qué virtudes y cómo actualizarlo. Vices opposition to justice. It is not easy to be fair. One must fight against ambition. Ambition reveals itself under the excessive desire to own goods, positions, or dignities, even by cheating. Higher positions contain a certain dose of maliciousness and danger. Ambition tends to stimulate greed and lust. It is not rare to fall into theft. Greed can transform a person. Excessive love for money can make a person mean, stingy, and insensitive. The model of a dishonest administrator is Judas. He betrayed Jesus because of his love for the money. Aquí voy un poco rápido por el tiempo, pero miren, San Vicente, que es la benignidad pastoral, pocas veces se enoja, pero cuando él ve faltas graves con respecto a la ambición y a la avaricia, por ahí en temas afectivos, en temas por ahí de cierta falta de relación, bueno, pero cuando es estos temas, porque ve la repercusión que tienen. Les recuerdo una película que la podría ver a la noche, El Lobo de Wall Street, un poco larga, pero recuerden que este hombre que va cometiendo delitos financieros, finalmente termina preso. Y él dice, cuando me dijeron que iba a ir preso, tuve un terrible miedo, hasta que me acordé que era rico. Y la imagen siguiente aparece jugando al tenis en la cárcel. O en las imágenes bíblicas que juega San Vicente, ¿ves? Ahí sí hay un tema, bueno, hay mucho escrito sobre eso, pero Judas como el ejemplo de la avaricia, ¿no? ¿Hasta dónde nos puede llevar la avaricia? Y del cual, a ver, honestamente nadie está libre, porque en estas cosas uno tiene que tener una ética que se construye y nadie está inmunizado. Piqué. Otros vicios que se oponen a la justicia.
laziness. It makes one believe that it is possible to live without working or doing it. The lazy person commits injustice by living in expense of someone else's effort. Laziness does not get along with other virtues. That is why it is called the stepmother of virtues. A hard-working nation is the greatest glory. Otherwise, violence, jealousy, and envy. Evidentemente que hay vicios que se oponen a la justicia. Estamos todos de acuerdo que la violencia no ayuda. Esta es una hermana de armas tomar. Tampoco ayuda la pereza, y sobre todo cuando la pereza va de la mano del querer llevar una vida económicamente buena. Es imposible. A mí una vez me decía una profesora en una universidad, dice, ay, ¿sabes, Andrés? A mí me encanta ir a los lugares caros, me encanta las comidas más caras, las bebidas más caras, me encantan los vestidos caros, me encantan los paseos caros, pero claro, que pague otro. Y yo le decía, profesora, usted piensa como mucho político, le digo. Porque en general, me decía Ricardo, vieron que los papelitos rojos son para la cena, y vieron que cuando uno se olvida, todo el mundo saca, toma. Entonces Ricardo me dice, no sé si era que pagarlo nosotros, no sé si lo daríamos tan alegremente. Digo, mirá, se saca en tal oficina, ¿no? Uno, la verdad, entonces la pereza, cuando va de la mano del querer vivir bien, es muy mala compañía, muy mala consejera. De hecho, yo he conocido muchos ladrones por el trabajo en la policía que el ladrón roba y gasta todo, claro, y después vuelve a robar. Sí, realmente el ladrón roba, se guarda 2 días, gasta todo y después vuelve. O, que ellos pueden ser los celos. Después, bueno, con respecto a la actualización, espero que ustedes lo lean por su cuenta y lo compartan también con sus grupos. Siempre la actualización, evidentemente que, bueno, ustedes pueden también agregarle su cosecha, todo, lo pueden rehacer. Así que a este bloque que termina hoy sábado, vamos a terminarlo diciendo, sí, daría para mucho, cada cosa daría para mucho, pero vamos a terminar diciendo muchas gracias por su escucha. Formidable.